Y a las 8 de la mañana de ese lunes me llama a mi habitación el secretario general de Crónica, 8 de la mañana, y me dice: Tata, ¿qué saben ustedes de lo que está pasando en la tablada? ¿Qué piensan? Le dije: no sé nada, comentame. Bueno, el gobierno está diciendo que gente de Seineldín está asaltando la tablada. ¿Tenés móviles ahí? Le pregunté. Sí, tengo 2 móviles, me dijo. ¿Y qué te cuentan? Y me dicen que tiraron abajo el portón y que los asaltantes hay chicos de pelo largo y mujeres. Y yo le dije: no es Seineldín, es el ERP. ¿Pero cómo? Sí, es el ERP. ¿Y por qué decís eso? Porque yo fui cadete de Mohamed Ali Seineldín, en el Colegio Militar de la Nación. Seineldín no ataca con chicas y chicos de pelo largo. Entonces bajé rápidamente al comedor, donde estaba Menem, en ese enorme comedor del Hermitage. Prácticamente a mí no se lo podía ver porque la mesa estaba rodeada de gente. Ese era un fenómeno que uno lo observaba en todo el territorio. Yo decía que andar con Menem era como andar con Rod Stewart, y yo era el productor de Rod Stewart, porque estaba lleno de gente, permanentemente. Y le digo: Carlos, el ERP está saltando la tablada. Ya empezás con eso, dijo Luisito Barro Nuevo. En realidad ahí había una pelea en la mesa. Era de quién iba a jugar al tenis con él ese día. Y entonces yo me di cuenta que yo no tenía espacio para profundizar lo que yo quería decir. Pero yo le dije: es el ERP. Empecé a caminar por las mesas, iba diciendo: es el ERP. Había algunos periodistas que seguían al candidato presidencial, y dije: es el ERP, es el ERP. Finalmente Menem se fue a jugar al tenis y yo me quedé en el hotel, comunicándome con los medios, con amigos comunes. Y a eso de las 11 de la mañana lo escucho a Charlie Fernández, que ya murió, que estaba en Continental. Y Charlie iba transmitiendo y él era un poco proclive al radicalismo, pero iba diciendo: ¿qué pasa en la tablada? Y entonces entraba un móvil de Continental y se escuchaban los tiros, los cañonazos. Y al poco minutos después de esa transmisión decía: bueno, ¿qué está pasando con el candidato justicialista? Y se escuchaba toc, toc, toc. Acá está en el segundo game, tercer set. Entonces entré a la cancha y le dije: Carlos, se terminó esto. Está muriendo gente. Y tenía que dar una conferencia de prensa, una charla con los periodistas. Entonces me fui con él y me metí en el baño. Siempre hablaba mejor con Menem en el baño, porque estábamos a solas, siempre estaba permanentemente rodeado de gente. Bajé la tapa, me senté y dije: Carlos, el ERP está atacando la tablada. Por eso, no creerme, Nacho López, que era el vocero presidencial, sigue sosteniendo que es Seineldín. Por lo pronto, haceme caso y bajá un poco el nivel de crítica si hay que criticar a Seineldín. Cosa que hizo. Pero los muchachos que estaban alrededor de él, me acuerdo del Buscapié Cardoso, un rosarino, un gran tipo, pero era uno de los apóstoles de Menem. Che, Tata, siempre con tus chivos, vos, ¿qué chivos? Y nos fuimos todos después a almorzar al enorme restaurante del Hermitage, que no es el Hermitage de hoy, era una cosa más antigua. Y a eso de la 1:30, 2 de la tarde, Tata, tenés un llamado telefónico. ¿Hola? Sí, apareció Baños, muerto. Listo, gracias, querido. Apareció Baños muerto. Era el ERP, digamos, o un brazo del ERP. Y ahí, a partir de ahí, empezamos a trabajar en el discurso del presidente, del presidente o del candidato. Pero fue digamos, una pelea interna importante, donde demostré que tenía más información que todos estos que estaban ahí alrededor. Hablar, en principio, te diría que hay 3 ataques muy profundos al poder en la Argentina en los años 70 y 80. El primer ataque, que no llegó a hacerse, es el Plan Macuto. Juan Domingo Perón era un hombre que tenía mucha información y recibía mucha información.
tenía una persona dentro del ERP, que es la que le escribe a Perón diciendo que la noche antes, durante una exposición de Santucho, al buró político había explicado el Plan Macuto. El Plan Macuto era el que estaba armándose para asesinarlo a Perón cuando volviera a la Argentina. El objetivo era crear una zona, un clima de conflicto muy alto y avanzar sobre la Casa de Gobierno, en Plaza de Mayo. El segundo plan es lo que se llaman 5 continentes. Es el plan del 20 de junio del 73, después de asesinar a Perón, la masa iba a avanzar, que no es la masa peronista, eran los que se decían peronistas y no eran peronistas. Después de asesinar a Perón, avanzaban sobre la Plaza de Mayo, con Cámpora de presidente o sin Cámpora, pero la cosa era con Cámpora, y llevaban adelante la Revolución Socialista, el segundo ataque. El tercer ataque, sé de qué hablo porque tengo los papeles, el plan era avanzar con las tropas o los tanques o los blindados que podía haber en la tablada sobre Plaza de Mayo y producir un hecho de tal magnitud que reemplazaban a Alfonsín. Ahí se mezclan otras cosas, porque se mezcla la campaña presidencial. En la campaña presidencial, si el señor Baños podía decir que había un plan entre Menem, Seyneldin y Lorenzo Miguel para la toma del poder, eso podía beneficiar a Eduardo Angelós, que era el candidato radical, el cordobés, que por supuesto ignoraba todo lo que el alfonsinismo hacía. Ese plan y esas denuncias que se dieron durante varios días fueron apantalladas por altos funcionarios del gobierno de Alfonsín. Altos funcionarios del gobierno de Alfonsín fueron los que llamaban a determinados canales, denle espacio a este señor, al otro señor, iban y decían cualquier cosa contra el candidato justicialista. Los nombres ya los sabemos, ya están, hay uno incluso que visitó un campamento de Todos por la Patria un par de días antes, que quedaba en Córdoba, ya está. Pero lo que quiero significar es que con la llegada de Menem al gobierno se alcanzó una suerte de paz. Él vino a terminar con toda esa porquería, no solamente de pensamiento, sino de gente. Y quiero hacer una división con Angelós, porque Angelós ignoraba todo esto, Angelós era otra cosa. El jefe de campaña de Angelós era mi hermano, disputábamos con mi hermano. Yo era el vocero de Menem y él era de Angelós. Y me acuerdo que esa interna llegó a casa, ¿no? Durante un tiempo dejamos de hablar y parte de mi familia votaba por Menem, parte de mi otra familia votaba por Angelós. Y todos los que votaron por Angelós, 2 años después votaron todos por Menem. Se dieron cuenta que se habían equivocado. Menem creaba un estado, una sensación a su alrededor que era de un gran clima popular. Era lo más parecido que podía verse a Perón. Había una diferencia con Perón. Perón era un teniente general, un hombre del ejército, donde vos no le decías Pocho, Juancito, lo tocaban. No. En cambio con Carlos sí. Carlos era un hombre que le agarraban del pelo, lo tocaban, le decían Carlitos. He visto escenas que son desgarradoras, de padres darle a sus chicos enfermos y Menem tomarlo, darle un beso y devolverlo, o le daban un durazno mientras hacíamos una caravana, un pan. Fue el último, digamos, líder popular. Vos me preguntarás si era un hombre culto, y medianamente, pero un hombre de una gran sensibilidad. Cuando tenía esa cosa que cuando él hablaba con vos y terminaba los ojos, sabía que vos estabas hablando con él, te estaba dedicando su tiempo. Como todo político no son fáciles, son escondedores. Él siempre repetía a Perón, ¿no? Lo del secreto. Cuando yo llevo el plan Bungibón y él lo recibe, cuando termina de escuchar todo el plan durante media hora, muy atento, 40 minutos,
Dice, bueno, en principio me gusta y lo vamos a seguir hablando el próximo martes, era un viernes. El próximo martes en Buenos Aires. Pero antes, este fin de semana, me gustaría que ustedes conversen sobre este plan con el ingeniero Alzogaray. Y yo lo miré y me dije a mí, ¿me estás hablando con Alzogaray? Y yo no lo sabía. Bueno, pero tenía esas cosas, por algo era el que mandaba. No, él siguió en la línea, él sabía que venía a terminar con un periodo muy oscuro de la Argentina, de profunda división. Debo decirte que el país estaba en muy mala situación financiera, muy mala situación económica, social. Y él interpretaba que no podía avanzar con el país si no se cerraban viejas peleas del pasado. Por eso viene después lo que él va a hacer con los indultos. Quiero decirte que yo era afiliado radical. Me había afiliado en el año 74. Yo ayudé a la campaña de Balbín contra la Rúa. Pero con la llegada de Alfonsín al poder yo tomé mucha distancia. Es decir, yo me voy a acercar a Alfonsín en el 77. 2 años después me voy de la Argentina y me voy a Washington. En Washington me convierto en vocero de Alfonsín. Cuando Alfonsín va como visitante para ver las elecciones que Ronald Reagan le gana a Carter, yo soy uno de los que le arma todo el cuadro de actividades. Cuando vuelvo a la Argentina en el 62 y en el 82 y ya en el 83 tengo un par de reuniones. Un día me dije a mí mismo, este no es el hombre. Le di la mano y no aparecí nunca más. Es decir, lo que te quiero decir es que yo soy un tipo muy independiente. No te voy a armar lío. Te digo, hasta mañana, Sandro, y no te veo más. Lo voy a ver recién 2 años después, cuando él sube un avión. Yo era jefe de política de ámbito financiero. Íbamos a ir a la cumbre una cumbre en México, de Acapulco. Me ve y me dice, che, Tata, vos siempre jodiendo, ¿no? Sí, presidente, sí. Siempre jodiendo. Pues yo era un tipo que caminaba mucho en la calle. Yo era jefe de política y cuando estás en ese cargo vos tenés que dar el ejemplo. Veía mucha gente por día. Todavía están mis libretas. Parte de los libros están hechos con mi libreta de anotaciones, con testimonios. No, yo me acerqué a Alfonsín, te digo la verdad, porque me cansé de la Rúa. Yo llegué a un momento en que empecé a caminar por la calle y preguntándome, ¿papá hubiera aceptado este gobierno? Con las cosas que pasaban, y yo me contestaba que no. No hubiera aceptado la presidencia, las cosas que ocurrieron en la presidencia de Videla. Y eso que te lo estoy diciendo se lo dije a Videla, la primera vez que lo conocí en febrero del 2006. Veía que en el mundo que rodeaba de la Rúa no había ninguna respuesta, y un gran amigo mío, embajador, que después va a ser vicecanciller de Alfonsín, me lleva a hablar con Alfonsín. Entonces yo tenía charlas privadas en su estudio de la Avenida de Mayo, en una oficina que daba al fondo. Hablaba con él a solas, no hablaba delante de la gente. Había que tener mucho cuidado en esa época, porque uno no sabía bien con quién estaba hablando. Y bueno, yo era un tipo que se movía mucho en esos años. Ya estaba en Clarín en esa época. Después viene ámbito financiero. Y el Alfonsín que te hablaba era un radical, que no dejaba de imaginar que podía ser un radical de estilo conservador, muy republicano, muy golpeado también por lo que se vivía. Él tenía relaciones con los organismos de derechos humanos, no es mi caso, yo no tenía eso. Yo era un periodista, yo no me sentaba con el Bonafini o toda una serie de señores a hablar de eso. Mis problemas me los llevaba por adentro yo y hablaba con muy poca gente, muy poca gente. Los muchachos hablan de los 70, pero yo creo que esto se genera antes.
vos no podés hablar de los 70 y la violencia de los 70 sin recordar el 8 de enero del 59, cuando entra Fidel Castro al poder en La Habana. Ya ese gobierno es una estafa, porque es un Fidel Castro que llevaba un rosario en su cuello, era toda una gran mentira, que se declaraba demócrata, que iba a cuidar la libertad de prensa, que en 2 años iba a haber elecciones en Cuba, y todo fue al revés. Porque mientras él estaba preparando su toma definitiva del poder, en el mes de marzo del 59, en una zona pesquera que se llamaba Cojímar, muy cerca de La Habana, estaba Fidel con el Che Guevara y toda una serie de personajes armando las leyes que iban a aplicar una vez que estuvieran un poco fuertes. Tenían que dirimir todavía situaciones internas dentro de las fuerzas que habían triunfado y que habían volteado a Somoza, especialmente el directorio revolucionario, que en general eran muchachos muy demócratas, pero que trabajaban en la ciudad. Y bueno, al poco tiempo, hay gente que empezó a viajar a Cuba. No te puedes olvidar de determinados personajes que fueron ahí. Massetti, amigo de Che Guevara, va a ir a la prensa latina, va a estar un tiempo hasta que se presente una crisis dentro del propio gobierno entre comunistas y muy comunistas. Pero yo te quiero decir lo siguiente, por eso te hablo de los 60. Vos no podés organizar, no podés plantear el tema de los 70 sin tener en cuenta el 4 de enero de 1960. El 4 de enero de 1960, Ernesto Guevara de la Serna se sienta a conversar con 5 argentinos. Te doy 2, por ejemplo. Osvaldo Bayer, que en aquel entonces militaba en la izquierda, en el gremio de prensa, y la periodista Sara Gallardo, de La Nación, que fue a ver qué pasaba en Cuba. Ahí el Che Guevara les da una lección de cómo había que hacer para armar la guerrilla en la Argentina. Estoy hablando del 4 de enero de 1960. Realmente un estúpido. Decía que le creó el mismo mecanismo que años más tarde le iba a enseñar a Massetti cuando llega a Salta durante la presidencia de Ilia. En un momento de esa charla, Osvaldo Bayer, con gran honradez intelectual, le dice: comandante, en todo este plan hay una gran diferencia con lo que pasó por Cuba. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el ejército argentino y las fuerzas adyacentes, que son la gendarmería, todavía la gendarmería dependía del ejército, son profesionales. En Cuba ustedes enfrentaron a tropas que no eran tan profesionales. No, le dice, esos argentinos son todos mercenarios. Esa era la noción que tenía Che Guevara del ejército argentino. Bueno, ese ejército de mercenarios, 2 años después, con toda una tropa que se entrenó en Cuba y en Argel, llega a la Argentina por el norte, va a Orán, Salta, y trata de entablar una guerrilla. La va a derrotar el general Alzogaray, que era el jefe de la gendarmería de aquella época. Pero ahí ya hay cubanos ahí adentro. Es un ataque muy directo de los cubanos. Llega a decir el general Alzogaray: esto no es una casualidad, no es un hecho aislado. Bueno, y con el tiempo la gente empieza a viajar allá. Hasta que escribo el libro Fue Cuba. En el libro Fue Cuba, que fue hecho con los archivos secretos de la inteligencia checoslovaca, puedo preguntar por qué. Muy fácil. En el año 62, Cuba rompe relaciones con la Argentina y varios países más. La inteligencia para los cubanos la van a hacer los checos. Entonces, el archivo de Praga valía mucha guita y era para mí muy importante. Bueno, yo lo conseguí.
Yo conseguí un tipo que entró con un pendrive. ¿Qué crees? Argentina. Ok. Y apareció en un pendrive chiquitito, puesto en el bolsillo, en Buenos Aires, gracias. El gran trabajo que tuve que tomar fue encontrar una traductora de checo, donde yo le iba enseñando a partir de nombres qué era lo que ella debía decir. Bueno, en el año 62, es el año de la caída de Frondizi, hay un problema con unos venezolanos que quieren llegar a Caracas de su viaje por La Habana y no pueden entablar ni un viaje directo de La Habana a México. ¿Por qué? Y bueno, porque había mucho servicio de inteligencia en los aeropuertos, podían ser individualizados. Viajan a Praga. Y ahí nace lo que se va a llamar la Operación Manuel. La Operación Manuel es el siguiente mecanismo. Fernando Abal Medina, asesino de Aramburu, viaja de Buenos Aires a Europa, entra en Praga, deja su pasaporte original, le entregan un pasaporte cubano trucho, que no va a ser sellado ni va a constar en su pasaporte original, va a La Habana, se entrena en La Habana y vuelve a Praga, le entregan el original, estoy hablando de mayo del 68, junto con su pareja Norma Rostito, y vuelven a Argentina. ¿Cómo vuelven? ¿En avión? No. Estaban prácticamente recién casados, entonces eligen tomarse un barco en Génova, si no me equivoco, para tener 15 días de descanso. Y a partir de ese año 68 empieza un goteo sobre la Argentina. Osantinsky, de la FARC, Abal Medina, ya te he dicho, y muchos más. Están todos en mi libro. Sí, era de no creer lo que tenía en mis manos. Al año siguiente es el Cordobazo. Al año siguiente es la muerte de Aramburu. Entonces yo pienso, si Fernando Abal Medina pasó por Cuba en el año 68, ¿me van a decir que los cubanos no sabían nada de la muerte de Aramburu? ¿Que actuó por su cuenta? Lo que te quiero decir es, vos me hablás de las organizaciones armadas. En el ámbito de la OLAS, la Organización de Liberación de América Latina, Organización de Solidaridad de América Latina, varios grupos se van a entrenar. ¿Por qué se van a entrenar? Porque se van a entrenar porque el Che Guevara estaba todavía en Bolivia. No te olvides que el Che Guevara va a morir fusilado el 9 de octubre del 67. Yo te hablé de un goteo en el 68. Toda esa gente que se estaba entrenando ahí, con distintos pasados ideológicos, tenías a los del ERP, tenías a los semi-ERP, pero que pensaban que había que entrar en el peronismo, tenían los que venían de los sectores católicos nacionalistas, iban a formar lo que llamaba el grupo el Ejército de Liberación Nacional. ¿Y qué pasa? Que en el medio murió el Che. Porque esos muchachos volvían a América Latina, a América del Sur, e iban a engrosar las filas. Todavía, algunos están vivos, todavía el Che Guevara los está esperando en la selva, porque no fueron, ¿eh? No fueron. Se cagaron. Y bueno, cuando llegan acá, el objetivo que era Bolivia, para después pasar a Argentina, es la Argentina. Entonces, vos tenés, en el 68 bajan, en el 69 hacen el Cordobazo, y en el 70 salen a la superficie. El primero que sale a la superficie es Montoneros, 29 de mayo del 1970. Para vos una fecha no es desconocida, porque años después va a ser Manchalá, por ahí cerca. 15 de julio el ERP se funda, se junta el PRT en las Islas Lechiguanas, fundan el ERP. Y el último día de julio, la localidad de Garín, el entrismo peronista, es decir, la FARC, ocupa Garín. Roban un banco, matan a un policía.
Ahí nacen las organizaciones armadas. La gente ignoraba todo eso. Y te diría más, Sandro, yo tengo la colección, en mi archivo tengo la colección de la opinión, encuadernada. Pues yo ya, sí, pero yo ya, no sé por qué guardé tanto papel. Y yo recuerdo que hay artículos en el año 73 que le explica al lector qué es el ERP. La gente desconocía mucho. Y la verdad que entre el 70 y el 73 ocurrieron cosas importantes en la Argentina. Se fue creando un clima de enorme enfrentamiento. En el año 71, en febrero, para ser más preciso, un joven pagado por Diego Muniz Barreto, que va a ser diputado de la JP en el 73, que se llamaba Rodolfo Galimberti, viaja a Madrid a entrevistarse con el general Perón. Lleva una carta de Montoneros, la famosa carta que después ellos dieron a publicidad, donde se ponen a su servicio. Y el viejo, como todo político, porque hay que ser político, que son muy fríos, muy especiales a veces, nada de sentimentalismo, contrata sus servicios, por decirlo así, para que mordieran los talones de los militares y se fueran cuanto antes del poder. Estoy hablando de febrero del 71. En marzo llega Lanusse, el presidente de la República. Y lo cierto, Sandro, es que esos muchachos en la intimidad se reían de Perón. Es más, yo te diría que Rodolfo Galimberti sostenía que Perón iba a llegar en silla de ruedas y con una mantita escocesa en las rodillas. Y Perón nunca dejó de ser militar. Perón nunca dejó de ser militar. Y sabía que tenía que volver a poner orden. Si hubo un día en donde él se molestó mucho, va a ser el 25 de mayo del 73. No sabés lo que fue ese día. Yo entré a la Plaza de Mayo a las 6:30. Iba solo porque no tenía amigos para y corrí rápido y me subí al primer árbol del Banco Nación. Banco Nación, primer árbol, veía la Casa de Gobierno. Así que vi cómo se fue llenando con gente, con sus carteles, algunos con la cara tapada, de cómo fueron pintando la Casa de Gobierno, cómo fueron pateando los militares que querían desfilar, se tuvieron que retirar. Había incidentes detrás de la Casa de Gobierno que yo no podía ver bien. Estaba mi madre ahí. Mi madre trabajaba en Cancillería, así que era la acompañante de la mujer de Bordaberry. Iba dentro de un auto que por supuesto no llegó a la Casa de Gobierno. Se entendía que Bordaberry era un candidato, un presidente de derecha, pateaban el auto, la pasaron mal y entonces Bordaberry se retiró. Pero yo vi a Allende, a quien ya había conocido en el año 71, 2 años antes, y otra gente que estaba ahí. Pero estaba muy molesto, muy desagradado y especialmente por la apertura de las cárceles, Yo creo que ella tenía un entripado con Cámpora y tenía un entripado con las organizaciones armadas que se decían peronistas. El 12 de junio del 73 llama a un gran periodista argentino, Armando Puente, muy conocido, todavía vive, a quien le hice una entrevista para mi libro La trama de Madrid, y le dice, mire Armando, andan diciendo que estoy enfermo, yo no estoy enfermo, estoy muy bien. Pero estoy muy molesto, porque este gobierno de Cámpora, que es un gobierno de putos y aventureros, mire lo que me ha hecho en la Argentina. Y la verdad que Armando no sabía, me dice esto, ¿qué puedo hacer yo yo no lo puedo escribir a esto. Esto que decía Perón después me viene confirmado por Julián Lee Castro, cuando sale mi libro. Che, Tata, contaste la verdad, a mí Perón me dijo eso también. Bueno, a los pocos días llega a Cámpora. Perón no va al aeropuerto a buscarlo. Perón lo atiende en Guayabera, con la gorra Pochito,
a un Cámpora que cae con gran traje oscuro, vivía en la Moncloa, y tiene palabras muy fuertes que no me haría. ¿Para qué contarlas? No tiene sentido ya a esta altura del partido. Lo rebaja. No va a las comidas que arma Franco, Perón no va, no asiste. Perón y Franco no se vieron nunca, Sandro. Yo creo que, bueno, Franco no le tenía estima a Perón. Y ahora debo decir por qué. Porque Franco quería que Perón era masón. Eso lo tomo de un pariente de Franco que tiene un libro porque fue secretario privado de Franco. Son las veleidades de la época, porque su hermana iba mucho a la quinta 17 de octubre en Puerta de Hierro. Pero en esos días que está Cámpora ahí, Perón no aparece, Perón lo va a maltratar, muy mal. Y un domingo, el domingo ese que hay ahí, lo llama a Benito Jambí, al Hotel Ritz, para invitarlo a ir a misa y después a almorzar a la quinta 17 de octubre. Y Benito le dice, mire, general, yo no puedo llegar ya a la misa por el horario, Puerta de Hierro no queda cerca, pero voy a ir a almorzar. Y le dice, mire, va a venir Cámpora y su señora a almorzar. Pero quiero decir lo siguiente, Benito, yo con Cámpora no quiero hablar más. Así que Cámpora, que hable con usted y usted después me cuenta qué opina Cámpora. Es muy grave esto que te estoy contando. ¿Sabes por qué? Porque lo dice Benito Jambí. Y tengo el diario de la mujer de Benito Jambí, que era la mujer, la hija de un expresidente uruguayo. Y entonces toda la comida, en esa que hay ahí, Cámpora intentaba hablarle al general, el general no le contestaba, no le hablaba. Y ya en el viaje, es decir, la distancia es muy grande. Cuando llega, la verdad que llega el 20 de junio, ve esa bataola en Ezeiza, él va a ir a Olivos, pero el 24 se va a juntar con Balbín y le va a anunciar que Cámpora se va a ir. Y en esas mismas horas, en la casa de Gaspar Campos, Perón dice cosas irreproducibles contra Cámpora, con Cámpora presente, y el famoso edecán militar, que después va a ser jefe de la casa militar, que era el coronel Corral, pretende retirarse. No, coronel, no se mueva, quería testigos. Y bueno, eso se vino abajo. Y ahí se rompe, ya estaba roto. Son varias facetas las que se mezclan acá. Una es que ella ha sido tan condescendiente con los amigos de sus hijos. No puedo dejar, por un problema de honradez intelectual, de decirte que había una cierta presión sobre Perón de parte de López Rega y de Isabel de que viniera a la Argentina, que fuera presidente de nuevo y que Isabel fuera la candidata a vicepresidenta. Y después había en Perón un sentido del deber de venir a poner orden. Ese venir a poner orden ya estaba en la cabeza de Perón desde mucho antes del 25 de mayo. Estaba en la cabeza de Perón cuando él se va a encontrar con Guevara, el Tú Guevara, no el Che Guevara, el Tú Guevara, en Madrid, en el año 72, y le dice, pero coronel, no se apure tanto, ya voy a volver, voy a poner orden. Para que vea lo que era Perón, estaba conversando con el coronel Guevara, que había sido la mano derecha de Eduardo Lonardi en el 55. ¿Sí? Perón ya estaba hablando con mucha gente en ese tiempo. Y la verdad es que estaba un poco ya hastiado del montonerismo. Sí, yo tengo grabaciones muy reveladoras de por qué Isabel es la vicepresidenta. Están contados en la intimidad por Jorge Daniel Paladino, Jorge Daniel Paladino fue el primer delegado, digamos, de Perón en ese tiempo, que va a renunciar en noviembre
del 71, porque Perón endurece su estrategia frente a Lanuse y, ayudado por López Rega e Isabel, llega a Cámpora. El que va a la calle Pacheco de Melo a decirle a Cámpora que va a ser el delegado es López Rega. Por eso los muchachos de la monta no tienen, desconocen estas cosas. Cuando hablan de López Rega fue el hombre que le dijo a Cámpora, a quienes ustedes admiran, que iba a ser el candidato de Perón para delegado. Después va a ser presidente. Bueno, Perón decía que era de 1895. Yo creo en Puigvert. Perón era de 1893. Se sacaba unos añitos más. Pero si llevase el 1893 a 1973, ya estaba... Era un hombre gastado. A esa edad, en esa época, un hombre de 80 años ya era muy viejo. Yo tengo 74 y todavía creo que doy para un tiempo más. Pero con 80, no creas, porque Perón era un hombre que vivía en Madrid muy bien. Digamos, su casa era muy sobria, pues no voy a decir modesta, era sobria, no era la casa de un millonario, pero salía a caminar por su jardín, caminaba sus kilómetros por día, como buen soldado de infantería, mantenía su jardín, jugaba con sus perritas y recibía gente. Y a escondidas fumaba. No fumaba un paquete, pero fumaba. Y tomaba café. Pero vivió una vida con bastante placidez. No estaba metido en el volcán argentino. Estaba de lejos. Tenía una información impresionante, porque entras a su archivo, el que no se muestra, y las cosas que encontrás ahí son impresionantes. Pero un general de aquella época en Buenos Aires vivía de una manera más agitada que eso. Por ejemplo, en Lanuse. Perón asume el 12 de octubre del 73 detrás de un vidrio blindado, para que veas la prevención que había. Mirá, yo era balvinista en esa época, estaba, como te dije, cerca de la... Y vi con mucho afecto y mucha alegría que Perón y Balbín pudieran hablar, sentarse. Alfonsín desde afuera criticaba esto. El viejo hizo lo que pudo, encontró un país destrozado, pero dijo que lo primero que había que reconstruir era el hombre argentino. Pasó mucho tiempo en Olivos, iba también a la Casa Rosada, recibía gente, prácticamente pasó un verano. En enero el ERP atacó Azul, se puso el uniforme, no se vistió de payaso, se puso el uniforme, dio un discurso muy duro en el que trabajó también su edecán militar que se llamaba Alfredo Díaz. Y después dejó una carta terrible para los oficiales que habían combatido en Azul. Y después tuvo el 1 de mayo, donde los que decían ser peronistas lo insultaron a él, a su mujer y a su gobierno. En esa oportunidad yo no estuve, te preguntarás por qué, porque yo iba a todas partes. No estuve porque estaba de luna de miel, así que escuché ese discurso por radio. Estaba muy cerca de mi luna de miel, estaba en Punta del Este. Entonces, en mayo. Es una divisoria de aguas. La gente se va. Bueno, es un gran reconocimiento al sacrificio que hizo el peronismo de la resistencia, el peronismo ortodoxo y el sindicalismo. Vivíamos en un país donde moría un tipo cada 4 horas. Por un tiro, una bomba, un atentado, qué sé yo. Lo que vino la noche del 24 de marzo del 76, y que la gente se dio cuenta al día siguiente, que venía un momento de restauración de una gran paz. No lo digo yo solamente, lo dicen periodistas muy progres, pero que traía en su intimidad
una interna terrible. Olvídate de las internas del actual gobierno de la Argentina en comparación con la interna entre Videla y Macera, por ejemplo. Y fue un gobierno muy, muy duro, muy, muy duro. En donde no hubo, como en la época de Lanuse, porque hubiera sido otra cosa, no hubo una justicia. En la época de Lanuse, en julio del 71, se crea la Cámara Federal Penal de la Nación y con la ley en la mano se demostró que se le podía ganar a la guerrilla. El 25 de mayo del 73, todos los grandes jefes, salvo 5 o 6, estaban presos. Todos presos. Pasa que eran jueces que venían de muchos años en el foro, con un enorme compromiso con la justicia. Yo reivindico esa Cámara, porque después los que van a caer presos durante el proceso van a añorar esa Cámara por las cosas que pasaron. Bueno, los miembros de esa Cámara, uno va a morir asesinado, otros van a irse al exilio, otros van a sufrir atentados. Entonces, cuando el gobierno del proceso, primero Isabel, y después cuando el gobierno del proceso militar quiere armar algo parecido, nadie quiere agarrar. Porque no saben si finalmente no va a terminar como un 25 de mayo del 73. En el sur, por ejemplo, había un general que decía lo que firmé con esta mano no lo borraré con el codo. Él se llamaba Leopoldo Fortunato Galtieri, que es el que abre la cárcel de Rawson. Entonces, te diría que de cierta manera los civiles no quisieron repetir esa experiencia por miedo a que lo dejaran en el vacío, como hubieran quedado después de la caída de Puerto Argentino. Y el gobierno militar se retira. Ese ataque es emblemático porque es otro ataque a un regimiento militar de infantería de monte, ¿no? Porque va a dar origen a severas leyes represivas, otros dirán de defensa de la República, bueno, porque se dio un ataque cuando Isabel estaba en Acochinga, el presidente era Luder, y se tomó la decisión, habían tres opciones, pero se adoptó la decisión que significaba más compromiso político, pero más fácil para derrotar al terrorismo. Después surgió el grito de Luna, aquí no se rinde nadie, carajo. Y vos te dirás por qué pregunté, por qué hice lo que hice en Salta. Porque en ese ataque va a operar una prima mía. En realidad la familia se dividió, como muchas familias, porque por eso hubo una guerra. Una guerra de fratricidas entre hermanos, fratello. Entonces yo tenía toda una familia en Córdoba que estaba en la guerrilla. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a eso? No sé. Algunos por algunos curitas, por el ambiente, por la universidad. Pero mi primo Alejandro fue fundador de Montoneros. Su hermana Gabriela va a ser la pareja de Julio Roqué. Julio Roqué va a tirar a Sánchez, Julio Roqué va a matar a Rucci. María José va a intervenir en el área de apoyo logístico en Formosa. Y hay otros parientes más también. Y acá en Buenos Aires mi familia no estaba en eso. Yo te he dicho que era afiliado radical, otro podía ser con afinidad peronista, conservador popular, mi hermano Felipe. Ricardo ya estaba muy próximo al radicalismo también. Estábamos en otra situación. Pues la familia se había dividido y hay responsables. Hay curitas responsables en el liceo militar. Fernando Vaca Narvaja, el Vaca Narvaja Joffre, viejo, comandante.
Yo después, muchos años después los conocí, muchos años. Nos senté a tomar un café, cada uno sabía lo que había hecho, dónde estaba, se lo había indultado. Lo que vuelve es el odio. Yo te diría que había una división quizás mal curada por Menem, pero no había ese odio que trajo Kirchner. Kirchner va a traer el odio nuevamente. Él no tenía nada políticamente, tenía 7 puntos, los otros 15 se los puso Duhalde. Si hay un tipo que estaba próximo al ejército en Santa Cruz era Kirchner. Si era un tipo que nunca se acordó de la madre de Plaza de Mayo era Kirchner. Si hay una pareja que hicieron dinero en la época militar en Santa Cruz, fueron los Kirchner. Bueno, pero el Kirchner viene acá y observa que él necesita tener una gran alianza con el progresismo, especialmente mirando el progresismo en los medios de comunicación. Horacio Berbisky, que había escrito Robo para la Corona del menemismo, donde yo salgo muy bien, parado ahí, pero no va a escribir nunca más un robo para la corona del kirchnerismo, no se va a ocupar nunca más de hablar de la corrupción. Y como ellos, muchos. Son como capas geológicas que de vez en cuando vuelven a salir a la superficie. Y el odio es uno de esos. El resentimiento, la envidia, un país frustrado, la expresión de una frustración, y el castrismo, el progresismo. Porque mientras los muchachos, te quiero decir que mientras los muchachos corrían por las calles metiendo bombas, ¿con qué plata la hacían? Con la plata de los secuestros. ¿Ah? ¿Y los secuestros dónde iban? Iban por valija diplomática a la embajada cubana en Buenos Aires. Gran parte del secuestro de los Bon sale en las valijas del embajador Aragonés Navarro, un tipo clave. No en vano Fidel pone a Aragonés Navarro. Algún día espero verte en poco tiempo para que sepa quién es Aragonés Navarro. En mi libro Fue Cuba. Bueno, se gana generar una enorme pasión para la toma del poder. Yo tengo que tener una bandera. Cuando Menem ganó, no llevaba la bandera del odio ni la división de los argentinos. El mismo Angelós era un hombre de bien, un gran tipo. No era el alfonsinismo. El hombre, el Frondizi que gana en el 58 es un hombre que no viene a crear divisiones en la Argentina. Y hablemos de Ilia, que era un maestro de escuela prácticamente. Cámpora sí, pero Cámpora estaba manejado. Cámpora era un hombre que yo no podría decir que era una mala persona, pero era un hombre sin carácter. Lo que veo es un país que está quebrado, destrozado. Sí, pero destrozado con sus fuentes de producción apagadas. Este gobierno que heredó una situación muy, muy complicada de Macri, en que tanta gente confió y él defraudó. Estamos en un tiempo electoral, Sandro, entonces en los tiempos electorales vuelan los conceptos fáciles de un lado a otro, pero creo que en noviembre alguien va a tener que venir a poner orden. Puede ser el gobierno, no sé quién será, pero no podemos seguir viviendo con esta inflación que no nos deja vivir. Ya hay un proyecto de hacer billetes de 5.000 y 10.000. No te olvides que yo en la etapa de Alfonsín tuve billetes de 1 millón de pesos. Entonces es un país que no logra pararse sobre sus pies. Vinieron los militares y fracasaron. Vino Alfonsín y fue un fracaso. Menem no es un fracaso total, pero yo te diría que no salió bien. Podía haber tenido una conducta distinta, haber dado un gran ejemplo. No lo dio. De la Rúa era un pobrecito, una buena persona, pero un pobrecito.
Y después vino todo esto, que ya no se puede creer las cosas que ocurren, ni quiénes nos gobiernan, con qué antecedentes vienen. Entonces es un país que es muy difícil vivir acá. Es difícil aceptar que vivimos tan mal. Cuando vas afuera y ves cómo viven otras personas, quizás con menos que uno, pero ellos viven bien, con respeto, hay seguridad. Acá, por ejemplo, yo sigo un canal de televisión. Hay dos canales de televisión acá, a la mañana. Uno es un C5N de un lado y otro es un C5N del otro. En el C5N del otro, cada día hay más noticias policiales. Aquí hay un problema policial de seguridad muy grande. Si vos no ponés orden en eso, es muy difícil. Con gente empresarios poderosos que buscan jóvenes para trabajar en su empresa y muchos no saben leer un diario, no están preparados o no han terminado el bachillerato. Entonces, se necesita un gobierno de una gran encarnadura, con mucho poder, que haga un proyecto, que trate de llevar adelante un proyecto común. 5 o 6 cosas básicas. Por supuesto que va a haber oposición, un gobierno republicano, pero no así, no así. No tenemos esperanza, no. Yo no la tengo. Para mí es un trabajo que la mira de afuera, yo ya no tengo edad para estar sumergido en la política. Entonces yo no tengo un libro para escribir, tengo 3 libros más para escribir por pedido de la editorial. Y 3 son 3 años más, 4. No, yo tengo un enorme pesimismo, un gran pesimismo. Tengo que votar a una señora que se escondió durante 2 años sin hablar, durante este gobierno que hizo cualquier cosa, que había sido una gran personalidad en otra provincia, ahora apareció en Buenos Aires y me quiere que yo la vote. No la voy a votar, chao. Puedo no votar, tengo 74 años, pero voy a ir. Sé lo que tengo que votar. Pero me hiciste una trampa, porque quedamos en que íbamos a hablar del pasado, de la historia. No, está muy bien, Sandro, querido. ¿No me vas a hacer más preguntas?